Sabes que hoy en mi mente se grabaron unas palabras y yo quisiera retransmitir esto y tiene que ver con una gloriosa verdad que a mí me bendijo muchísimo cuando entendí esta palabra. Pero no prediqué toda esta verdad. Prediqué parte nada más. Diríamos la parte esencial. Es esa famosa enseñanza del apóstol Pablo cuando le escribió a los hermanos de la iglesia de Efeso, en el capítulo 2, que este versículo lo sé de memoria, porque cambió mi vida cuando entendí este versículo. En el versículo 8 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y la primera parte, capítulo 8 y 9, la reiteré en tantas oportunidades y es una gran bendición de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Dónde voy? A cada lugar y que puedo proclamar este mensaje. Como tuve oportunidad de dar testimonio a personas en Montevideo, caminando en la feria y preguntándole a muchos acerca de la seguridad de la salvación, si tenían seguridad de salvación, y pude descubrir respuestas muy variadas. Pero, qué extraño, cuán pocos pudieron, o digo más claramente, ninguno me respondió esa verdad que ya se grabó en nosotros, que tenemos seguridad en la salvación. ¿Por qué? Tantas veces lo he dicho y lo repito, porque nosotros hemos creído en la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz. Y hemos creído, no porque este espíritu, porque la fe es un espíritu, enseña la palabra, espíritu de fe. Como prediqué el miércoles, creo que no salió bien claro, es un espíritu de fe. Y ese espíritu de fe nos fue dado por Dios para poder creer. Otros no pueden creer. Tienen un montón de argumentos. Yo le pregunté a una persona, cito quizás el ejemplo más significativo, le dije, ¿pero tenés seguridad de salvación? Y me dijo, yo sé que Jehová va a establecer su reino acá en la tierra. Pero no, yo no te pregunté eso.
Yo te pregunté si tenés seguridad de tu salvación. Es grandioso, pero la gente no ha entendido que la salvación es un regalo de Dios tan grande que hasta para poder creer en la eficacia del sacrificio de Cristo necesitamos recibir ese espíritu de fe que Dios nos da. Le dije a una hermana que nos visitó ayer, la conocimos hace 8 o 10 años atrás, y le dije, yo tenía seguridad de la salvación, por eso te proclamé este mensaje. Y ha transcurrido el tiempo, pasaron los años, y hoy solo te puedo decir que mi fe y mi seguridad de salvación es mayor que hace 8 o 10 años atrás. Va creciendo esa fe en mí, esa certeza que somos salvos por la gracia de Dios, porque no es que la merezcamos esta salvación, en absoluto, es por pura gracia. Es decir, fue un poco el tema de esta semana con quienes estuve compartiendo este mensaje. Montevideo me da la posibilidad de compartir este mensaje con distintas personas. Y todavía aclara más aquí el apóstol Pablo, dice en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe, o un término más común, para que nadie se jacte diciendo, yo soy salvo porque fui a la iglesia, Cristo la respuesta, perseveré en cada reunión, me bauticé, tomo la Santa Cena. Ninguna de esas cosas nos garantiza la salvación. Solamente la fe en la obra completa que llevó a cabo Jesucristo, ofreciendo voluntariamente su vida en la cruz. Se lo repito a todo el mundo, yo lo repito acá que usted lo sabe. Pero eso es la mitad de la verdad. Es verdad eso. Pero, como alguien dijo, que no debemos sacar del contexto un texto de la Biblia, un versículo no lo debemos sacar del resto. Pero dice el versículo siguiente, y después le voy a decir la palabra que impactó mi mente hoy, y yo quisiera que usted también la pudiera entender. Dice, porque somos hechura suya, es decir, está hablando de un nuevo nacimiento, Dios nos cambia. A mí me cambió y me dio certeza de salvación. Y yo sé que fui creado de nuevo en Cristo Jesús, nací de nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, por medio de Jesucristo, como le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver y menos entrar en el reino de Dios. Fundamental. Pero acá vienen las otras cosas. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, y dice, para buenas obras. Como le dijo, cierta gente estaba distorsionando el mensaje de Pablo cuando daba a conocer este mensaje de que estamos salvos por gracia. Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 1, entonces, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia? Y la respuesta enfática del apóstol Pablo fue, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque somos creados, tengo que saberlo bien, somos creados en Jesús para buenas obras. Tenemos que doblegarnos a esta verdad de Dios, hermano,
que somos creados para no vivir como quiera, para vivir en el pecado. Esta hermana sabe que yo tomo una copita de vino, una media chiquita ahí que me regaló hermana Marianela, que no sea muy grande, una copita chica. Pero no me tomo 1 litro de vino, porque los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero algunos piensan que una gota de vino puede hacer perder, y no es así. Pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, esas buenas obras, las cuales, esto que nos pasa, lo que vivimos en nuestro andar cotidiano acá sobre la faz de la tierra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella, para que andemos en esas buenas obras. Esto que pasa a nuestro alrededor nos está brindando la posibilidad de hacer las buenas obras que Dios mismo preparó para que nosotros anduviésemos en ella. Ese es el concepto total. No es esa mitad que yo siempre hago énfasis porque no han podido entender la primera parte. Pero tiene una segunda parte, que somos hechura suya, somos una nueva creación. ¿Para qué? Para andar en las buenas obras que Dios mismo ha preparado, haciendo el bien a los demás, dando testimonio como hace la hermana Gina. La felicito. Y sabe que muchas de las cosas que nos ocurren, hermano, de las situaciones que nosotros llamamos adversas, que nos pasan. Yo he pasado y paso y estoy pasando por situaciones muy adversas. Y dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 5, ¿y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? Y todavía no llegué a las palabras que Dios me ha revelado. Todavía no llegué. Pero no desprecies estas cosas que nos pasan. No las tenemos que vivir no dándole valor o importancia. Eso es malo, esas situaciones malas que nos pasan son disciplinas del Señor. Pues podemos leer todo el texto, pero yo acá lo cito como ejemplo. Porque Dios sabe que en nuestra vida, en nuestro andar cotidiano, Dios nos reprende como el Padre, el buen Padre, reprende al Hijo porque quiere que viva bien. Y esto enseña aquí la Biblia, que dice que los padres nos disciplinaban como a ellos les parecía que era lo más correcto, ¿no? Para lo que es provechoso. Pero Dios tiene un nivel mucho más elevado de disciplina que nos enseña mucho mejor a andar conforme a la voluntad que Él tiene para nosotros en esta nueva creación. Por eso no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
Muchas veces parece que, no, el término desmaye, ¿no? Pero cuánta gente dice que está angustiada, afligida, yo que sé cuántas cosas parecidas. Bueno, acá dice, no desmayes cuando vienen estas cosas que son disciplina, porque el Señor, cuando nos toma como hijo, dice, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y muchas veces, eso que nosotros llamamos adversidad, es que Dios nos está azotando para que podamos cambiar de actitud. Y sin ir más lejos, ahora quiero llegar en forma breve, porque no quiero ser extenso. Después de toda esta introducción, quiero llegar a esto que pude entender hoy, que vino a mi mente y pude entender. Y en estos términos, la impunidad tiene fecha de vencimiento. La impunidad tiene fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir impunidad? Entonces, claro, me puse a buscar en internet qué significaba impunidad. La impunidad es quedar sin castigo, justamente todo lo contrario de lo que enseña el libro a los hebreos, que Dios corrige y castiga al que toma por hijo. Bueno, la impunidad es quedar sin castigo después de cometer un delito. Nosotros sabemos que el término bíblico de delito es pecado. Es decir, quedar sin castigo después de cometer un delito. Pero, ¿sabe qué? Dios tiene una fecha de vencimiento y no quiere decir que nosotros vamos a proceder mal y no recibir ninguna disciplina de Dios. Dios nos disciplina y nos va a seguir disciplinando en el correr de nuestra vida. Porque quedar sin castigo después de cometer un delito, eso es pecado. Y el verdadero mensaje de Dios es que la obra de Cristo en la cruz es para limpiarnos de ese pecado cuando nosotros vamos a Él con un corazón arrepentido. Y ahí tenemos el perdón y la limpieza de nuestras vidas. Pero tenemos que ir en reconocimiento de que hemos procedido mal. Porque dice ahí la Carta de las Naciones Unidas, dice que los que proceden mal, cometen delitos, deben ser procesadas, juzgadas y condenadas apenas a castigo, se está refiriendo, no tristeza, solamente al castigo, apropiadas para reparar los perjuicios y garantizar la justicia. Si los hombres entienden esto con una mente natural, ¿cuánto más tenemos que entender nosotros que no podemos vivir como se nos da la gana? Porque Dios aplica su justicia y su justicia es traer castigo. Y el castigo, como dice la
carta a los hebreos. No es malo el castigo cuando eres reprendido por el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y por eso, hermano, muchas de las cosas que nos pasan, nosotros, particularmente yo, me siento en este momento pasando por un momento de una disciplina, de algo que me está enseñando a corregir mis defectos, porque los tengo, por causas que me traen mucho dolor. Y se lo voy a explicar así, y quizás por eso Dios me trajo esta palabra. Porque ustedes conocen a nuestra hija, Ana, está enferma, muy enferma. Yo tuve la posibilidad de acompañarla, y no solo de acompañarla, sino que un especialista de alto nivel me permitió entrar donde le iban a hacer un estudio, y pude constatar el problema que tenía mi hijo, que es un problema muy serio. Le pregunté, ¿cuál era la opinión suya, doctor? Y me dijo, la cosa es muy fea. Porque le dije, yo no voy a entender esto en la pantalla. Si no se preocupe, me dice. Mire qué buen especialista me tocó, o le tocó a mi hija. Yo le voy a explicar. Y yo podía ver en la pantalla, ¿no?, como, vamos a llamarle así para que todos lo entiendan, cómo ese quiste tenía como ramificaciones, como raíces que se expandían. Iba moviendo la cámara, que tenía una luz potente dentro del aparato reproductor femenino. Me iba mostrando todas las paredes, la vagina, el útero, y también ese quiste. Le llamo así para que todos puedan entender. Y el aspecto de ese quiste no era nada lindo. Y eso es lo que me dijo el médico. Y yo me quedé muy preocupado por esto. Indudablemente que seguramente mi hija también. Entonces, ¿qué hizo el médico? Eso no lo vi porque apagó la luz, apagó la pantalla y la luz seguramente seguía ahí. Sacó una muestra, se llama eso una biopsia de ese quiste. Se la puso en un frasquito para mandar a utilizar. Le cuento las cosas como son, y por eso es que quizás Dios trajo esta palabra, porque las cosas que pasamos por alto, que no le damos importancia, no nos preocupa por lo que pasan a los demás. A mí me alegra enormemente, porque además de estar orando, me alegra que el hermano Mari está hoy aquí con nosotros. Muchísimo. Me alegré ahí desde que vi su motoneta, su motociclo. Me alegré muchísimo de que estuviera acá presente. Porque los hermanos, las hermanas pasan por situaciones, y el amor de Dios, si está presente en nosotros, tenemos que compadecer por las situaciones adversas que pasan a los demás.
como está pasando la hermana esta de la mala, ¿cómo es? Marina. Mi esposa está cada rato llamándola por teléfono, interesándose por la situación, porque por algo que pareció un simple accidente, no le ha permitido estar aquí presente en las reuniones. Ella nos sigue a través de internet, en los mensajes y todo lo demás. Pero no solo mi esposa, Gina, la acompañó y fueron a visitarla, porque tenemos que compadecerlo. ¿Qué es la iglesia, hermano? Donde cada uno vive como se le da la gana, no le importa lo que pasa a los demás. No, hermano. Dios, al que vive en su amor, esa nueva creación, se preocupa de los demás. Hace lo que está a su alcance. Así más no sea orar e interceder por lo que está pasando a los demás. Porque yo di testimonio la otra semana, fui a visitar una hermana que se bautizó acá en la iglesia, que está muy enferma, está en cama. El día que fui estaban aplicando suero y me di cuenta que estaba sufriendo ella ahí en la cama, porque ninguna enfermedad es motivo de alegría, porque el dolor produce tristeza, aflicción. Pero me di cuenta que no solamente ella estaba padeciendo, sino toda la familia. No podemos, si amamos a uno como hermano de la iglesia, no podemos ser indiferentes a lo que le pase. Sí, no importa, le pase lo que quiera. No, hermano. La segunda parte de este verso que yo le leí, porque no le voy a leer todo el pasaje porque es largo, usted lo puede buscar en Mateo 25, dice que Dios va a separar a las personas en dos grupos, unos de la derecha y otros a la izquierda, ¿no? Y van a tener una acogida maravillosa los que están a la derecha, dice. Venid benditos de mi Padre, bla, bla, bla. Y después también hay un mensaje para los que están a la izquierda, dice. Entonces dirá los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿a quiénes dirá? A los malditos escogidos para recibir castigo. Porque de algún modo va a llegar el castigo, porque nadie va a quedar impune sin recibir el castigo. Nadie. Qué glorioso si podemos arrepentirnos antes de que sea tarde. Porque la impunidad tiene fecha de vencimiento. Muchísimas personas les llegó el tiempo del castigo acá mientras estaban sobre la tierra. Usted ve, podemos ver, he estudiado bastante las historias de los grandes dictadores, como Stalin, como Hitler y como los que hay ahora ahí en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, dictadores que no tienen compasión y castigan a la gente, y muchos castigos tan serios que los llevan a la muerte. Pero a todos ellos les va a llegar el fin. Por ahora, por un tiempo, son impunes, pero a todos les llevará el tiempo porque tienen fecha de vencimiento. Y si alguno dice, este no le llegó la fecha de vencimiento acá en la tierra, podemos estar seguros que van a recibir el castigo después de la muerte.
porque Dios así lo ha establecido. Dice claramente el Padre Salvador que va a haber un juicio a las naciones. Y también sabemos, hermano, que una cosa es la salvación, la segura salvación que tenemos en Cristo, y otra cosa es el juicio de recompensa para que cada uno reciba según lo bueno o malo que haya hecho estar aquí en la tierra. Me enseña eso la Biblia. Lo que pasa es que trato de enseñar todo lo que dice la Biblia. Y hoy me di cuenta, yo no enseñé todo este versículo completo. Enseñé que sí, ninguno merece la salvación, no somos salvos por obras, pero somos nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que viviéramos en ellas. Y hermanos, tenemos que saber esta verdad. Tengo que proclamar esta verdad. ¿Saben los que me escuchan aquí? O si esto sale grabado, no sé. Los que me escuchan de cualquier lugar del mundo. Ese es el mensaje de la Biblia. Dios le da a este mundo una oportunidad de alcanzar la salvación y para eso envió a su Hijo fundamentalmente para que ofrendara su vida en la cruz y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es eterna, no se va a perder porque es eterna. Si no se equivocó Jesús cuando dijo, le doy vida eterna. No, es vida eterna. Pero eso no nos libra de castigo si nos portamos mal. Porque toda impunidad, hermano, tiene fecha de vencimiento. Sea aquí en la tierra o sea en el hermoso sol. Por eso, la gracia de Dios, la gracia es ese, como me encanta esa definición que la aprendí de memoria hace mucho tiempo, que la gracia es la fuente inagotable de perdón de Dios. Es la naturaleza de Dios, perdonar y perdonar y perdonar. ¿Pero perdonar a quién? Al pecador arrepentido. Al pecador arrepentido, gracias. Todo comienza por ahí, hermano. Entonces, Señor, ayúdame a ser dócil y comprender todas estas verdades que están aquí en la palabra. No siempre terminamos saltando de alegría acá. A veces viene una palabra un poco más dura, pero tenemos que aprender, hermano, porque yo le enfaticé y sigo enfatizando la primera parte de esa carta de Pablo a los Efesios. Por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿verdad? Pero somos nueva creación como iglesia, hermano. Porque no se equivocó Cristo, dejaré establecido mi iglesia. Me dice, no voy más a la iglesia, no. ¿Cómo no voy más a la iglesia? Donde se predica esta verdad gloriosa. Pero para eso, dijo Jesús, que nos dio un ejemplo de amor, le dio a los discípulos, para que ellos vivan en amor los unos con los otros, como yo os he amado, le dice a los discípulos. Es la comunidad donde tenemos que amarnos y no criticarnos, amarnos los unos a los otros. Porque ¿qué tenemos de mejor para jactarnos? Nada. Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Han entendido, hermano? ¿Han recibido esta palabra con alegría? De que tenemos que aprender a ser fieles en todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a terminar en oración.